Hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de lo que se conoce como restauracionismo. El ideal de que la iglesia actual vuelva a tener el mismo patrón, los mismos valores que la iglesia primigenia, que la iglesia del primer siglo. ¿Esto realmente es posible? ¿Es posible trasladar al siglo XXI las características de la iglesia del primer siglo? Hay personas que piensan que sí. Por ejemplo, hay todo un movimiento que se conoce como la iglesia en casas o house churches en inglés. Ellos dicen, la iglesia del primer siglo se reunía en casas. No vemos en las escrituras del Nuevo Testamento que ellos hayan alquilado locales para reunirse o comprado locales o construido locales. Entonces nosotros también tenemos que reunirnos en casas si queremos imitar a la iglesia primitiva. Hay la idea de que la iglesia primitiva era la iglesia ideal. Pero si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que eran iglesias que distaban mucho de lo ideal, especialmente iglesias como Corinto, por ejemplo. Pero tenemos esta idea de que tenemos que imitar y hacer exactamente las cosas como se hacía en el primer siglo. Algunos dicen, como por ejemplo el movimiento de los hermanos libres, dicen, bueno, en la iglesia primitiva no había una persona a la cual se le pagaba para que predique y enseñe. Entonces nosotros vamos a turnarnos los ancianos para predicar y enseñar, pero no vamos a tener a un pastor, a un ministro del evangelio. Bueno, eso es dudoso, porque ya en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, se dice que se debe honrar a los ancianos que se dedican a la enseñanza. Y cuando habla de honrar, en el siguiente versículo, habla acerca de no poner bozal al buey que trilla y que el obrero es digno de su salario. Con lo cual estaría indicando que ese honrar se está refiriendo a una paga de dinero. Pero pues lamentablemente a veces solamente queremos ciertos textos escoger y no ver otros textos. Ya de por sí, si nosotros analizamos las cartas a los Corintios, analizamos la carta a los Romanos y las comparamos con las cartas a Timoteo o la carta a Tito, vamos a ver una evolución, un desarrollo en la iglesia. Y es que la iglesia como ser vivo, como un ente vivo compuesto por seres humanos, nunca va a estar estática. Entonces el querer regresar a una iglesia ideal y primigenia del primer siglo es un esfuerzo utópico e inútil. Y lo único que va a provocar es la división de la iglesia. Así como hay personas que hablan acerca de las iglesias en casa, también hay personas que dicen, bueno, yo no veo que haya una liturgia fija, ordenada en las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces, los cultos tienen que ser improvisados. No debe haber un patrón, sino que cada persona puede expresarse conforme el Espíritu le impulsa a hacerlo. Porque se piensa que así era en el primer siglo la adoración. Y puede ser que en algunas comunidades, como en Corinto, sea así, pero no en todas fue así. Eso es otro error. Querer homogenizar toda la experiencia que fue la iglesia del primer siglo. Nosotros aquí tenemos en las Sagradas Escrituras solamente algunos ejemplos de comunidades, pero no tenemos a todos. Así que no podemos saber cómo era la iglesia en distintos lugares donde no hay cartas específicas dirigidas a ellos. Tenemos que entender de que el contexto cultural del primer siglo era distinto al actual. Tenemos que entender también de que si se reunían en casas, no era porque exprofesamente pensaran que eso era la mejor opción, sino porque el cristianismo no era una religión
reconocida legalmente por el Imperio Romano. Por ello, ellos no podían tener lugares de culto públicos. Cuando ya el cristianismo empieza a ser reconocido, entonces inmediatamente ellos empiezan a construir locales propios para adoración. Entonces tenemos que analizar las cosas en su contexto. Decir, tenemos que hablar en lenguas, tenemos que regirnos por los 5 ministerios, como dicen algunos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 de Efesios habla de los 5 ministerios. Pero sin embargo, ya vemos en la primera carta de Timoteo que habla acerca de pastores u obispos, habla de ancianos, ya no habla de apóstoles, ya no habla de profetas. Entonces, cuando aquí habla de los 5 ministerios, más que cargos, se está refiriendo a dones que Dios había dado a la iglesia por medio de Cristo. Efesios 4:11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Estos dones de apóstol, de profeta, tuvieron un rol que cumplir en la iglesia primigenia, cuando las escrituras aún no estaban completas, cuando solo tenían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento recién se estaba elaborando. Ni siquiera tenían los evangelios. Probablemente solo circulaba el Evangelio de Marcos. Pero el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el de Juan se escribieron después de que se fundaron las comunidades que el apóstol Pablo se dirige en sus cartas. Entonces, hermanos, tenemos que analizar cada texto en su contexto. No necesitamos volver a los patrones del siglo I, porque estamos ahora en un tiempo distinto. Y si quisiéramos volver a esos patrones, probablemente fallaríamos, porque no sabemos con exactitud cómo fue cada iglesia de esa época. El restauracionismo lo único que ha logrado en ese afán de ser la iglesia ideal y pura es dividir aún más la iglesia católica, la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia universal. Dios les bendiga, amados hermanos, y pronto tendremos otro video, así que suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para saber cuándo llegará un nuevo video. Dios les bendiga. Amén.